Y si supieras que yo te puedo dar del agua viva, de la cual nunca tendrás sed. Entonces, imagínense, en Dios está, danos la oportunidad de darnos agua viva en toda situación, en toda circunstancia, ¿sí? ¿no? Y nosotros sabemos lo que el Señor quiere. Somos amigos de Dios. Hoy la palabra de Dios nos enseña todo eso. Buenos días tengan todos ustedes. Buenos días. Bueno, otro domingo más, otro mensaje. Y como han de haber visto en la invitación, perdón, todavía no se ve estas gripes bastante fuertes. Ajá. La invitación decía, mira a Jesús y mírate tú en medio de la tormenta. Bueno, ¿y qué queremos decir con este mensaje, no? Bueno, primeramente analicemos como seres humanos, somos personas que tenemos problemas. Nadie se salva de los problemas. Ni las personas que digan, porque a veces cuando uno era niño pensaba, las personas que tienen millones de millones viven la vida pero linda. Tienen casa con piscina, tienen Mercedes-Benz a la puerta, estudian en los mejores colegios, estudian en las mejores universidades. Pero hasta esas personas pasan tribulaciones. No iguales a las nuestras, pero pasan tribulaciones. Somos personas que estamos en este mundo a cumplir un proceso y eso debemos entender. Nuestra vida, en síntesis, es un proceso. Si entendemos eso, podremos vivir mejor. Porque a veces vivimos con un resentimiento, vivimos con unas circunstancias solo de reclamo, a veces solo pensamos y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué? Sí, les hago un recuento de que hace 20 años, por la vida que me daba, llegué a pesar 150 kilos. Imagínense lo que es 150 kilos, casi 3 quintales. Era un armario completo dedicado a la buena vida, en el sentido de que me deleitaba con los mejores platos. Salíamos de la oficina a desayunar y desayunábamos, y eso le contaba a mi esposa, a veces desayunábamos un buen filete de carne con 2 huevos fritos o duros, una buena taza de leche para hacer un café o un chocolate con bastantísima azúcar. Eso sí, eran 5 o 6 cucharadas de azúcar porque me gustaba el café bien dulce, ¿sí? Imagínense, ¿ya? Con huesos y un buen sándwich de jamón con queso, ¿sabes? Pero bien puestos. Nos daban gelatina, una buena taza, un jarro así grandote de gelatina para comer y un jugo postrero. Lo malo es que como no tenían tiempo para en esos salones, con que esas huecas que íbamos para hacer un juguito de frutas, nos ponían el jugo, el fresco solo, el jugo yupi, ¿no? Completo era ese desayuno, ¿ya? Completo. Entonces, ahí vino, y eso que tenía antecedentes. Mi madre sufría de diabetes, ¿ya? Y yo pensaba, yo jamás me va a pasar esto, jamás de los jamás. Hasta que un día ya con mi esposa, me acuerdo que era un domingo, le digo a mi esposa, ¿qué te parece? Vámonos al mercado y compremos unos langostinos y invitémosla a tu mamá y hagamos unos langostinos al ajillo, sí, con patacones bien fritos, con bastante aceite, como se debe hacer. Y total, nos pegamos un almuerzo, pero de esos de Reyes. ¿Ya? Y en mi casa nunca faltaba el fresco solo. ¿Eh? Ustedes saben que ese fresco se pone como hasta de, ¿cómo es el come solito que se comía en la lengua? En la escuela se han comido como solito. Ah, pero no es tan bueno porque tiene mucha azúcar. El día lunes, cuando desperté, como dice mi amigo Víctor, no veía nada.
No veía ni un metro. Tendría unos, a ver, si estamos hablando hace 20 años, como tengo, sería jovencito de 15, 18, más o menos. Bueno, bueno, la edad no se dice, ¿no? Después van a decir, uy, qué edad que ha tenido el joven. Quedé ciego, quedé ciego. Y enseguida lo que primero hacemos, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, me castigas con esta enfermedad? ¿Pero qué hice? Yo no. Todo es proceso, todo es decisión. Y al final de esta prédica debemos tener más, o sea, siempre predicamos lo mismo, que depende nuestra vida de todas las decisiones que tomemos. ¿Tomamos buenas decisiones? Tendremos una vida con poca dificultad. ¿Tomamos malas decisiones? Bueno, sí, ¿para qué decirlo? Pero pese a nuestras malas decisiones, el Señor siempre es misericordioso. Pero vamos a lo que es la vida, ¿no? La vida la situamos como un proceso. ¿Y cuál es el proceso? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Es un proceso biológico, ¿verdad? Eso nos enseñan hasta en el colegio, y no solo de los hombres, sino de toda vida biológica. Los animalitos, las plantitas, tienen esa vida, inclusive hasta de los seres unicelulares, las bacterias, los virus, que tienen un proceso de vida de nacimiento, de crecimiento, de reproducción y de muerte, porque tenemos limitado. Y eso hasta ahora la ciencia no sabe a qué se debe. Nacemos, comienza nuestra aventura, un experimento de la vida. Si a ustedes les interesa, yo tengo un libro, el primer libro que escribí, en donde hago un análisis de lo que es el nacimiento, como seres humanos, ¿sí? Y ahí viene la pregunta, ¿qué es la vida? Y pregúntense, les dejo a ustedes, ¿no? Como incógnita para todos, los que nos ven, todos. ¿Qué significa la vida? Bueno, podemos decir tranquilamente la vida es, bueno, vivir, es despertarme, es ir a trabajar, es sentir, es tener ganas de algo, es quererme divertir, es padecer, sufrir. Pero ¿por qué se dan esas cosas? ¿Se han preguntado? ¿Por qué se dan esas cosas? Entonces, obviamente, ahí tenemos que preguntar, ni siquiera la ciencia puede explicar qué es la vida. ¿Qué es la vida? Y en algunos de mis escritos hago una referencia de lo que significa la vida, ¿sí? La vida es una existencia limitada, chiquita, ¿sí? Este instante de nuestra vida es un cambio de experimentación. Cuando nacemos, venimos de un mundo, en cierta manera, espiritual. ¿Sí se han puesto a entender eso? Cuando viene la vida, cuando una célula fecunda a la otra, comienza la multiplicación de células. Pero les cuento que ya existe una conciencia dentro de esa multiplicación de células. ¿Y qué es la conciencia? Analicen pensando, piensen ustedes, ¿qué somos? ¿Qué soy? Es la Samantha, decir yo soy Samantha, soy una chica, estoy por graduarme. Sí, pero ¿qué eres más allá de eso? ¿Qué eres? Pensemos eso, ¿qué somos? O sea, no es un nombre, no es una esencia, es una conciencia. Y en este libro hago un acápite de que cuando nacemos, venimos con la conciencia espiritual, la más real, si me hago entender. O sea, cuando nacemos, tenemos una convicción de Dios porque venimos de Dios. Cuando estamos en este mundo y nacemos, venimos de Dios. Por eso dicen que los niños son inocentes. Y es verdad. Sí, es verdad, el niño sabe muy bien y tiene claro, aunque no le hayan dicho nunca en su vida, sabes que existe Diosito. Tiene dentro de su corazón la existencia de un Padre, de un Dios, de un Creador, a más de nuestros padres. ¿Sí? Bendecido sea el hogar que hemos tenido, nuestros padres nos aman
que han suplido las situaciones, pero hay mucha gente que no lo tiene. Y que Dios ha suplido esa presencia del Padre físico. Bueno, no nos salgamos mucho del tema. Entonces, venimos de un mundo espiritual y cuando nacemos tenemos en nuestra conciencia una convicción de dónde y para qué vinimos a esta realidad. ¿Sí? Cuando somos natos tenemos una conciencia plena y sabemos a qué venimos a este mundo. Ya con el transcurso del tiempo se nos olvidó y ahí quedó. Y ahí viene la otra etapa, crecemos. ¿Y qué es el crecimiento? Comienza el adiestramiento y el aprendizaje en la existencia de acá. Y aprendemos en relación de la tradición, de cómo los padres se han criado y cómo nos estamos criando. ¿Sí? Entonces comenzamos a crecer, comenzamos a aprender lo que se hace. Y el adiestramiento y el aprendizaje. Entonces, obviamente, todo ser vivo en esta existencia, en este mundo, ¿qué hace? Viene a aprender, ¿sí? En todo sentido. No solo en el sentido, como seres humanos, ¿qué venimos a aprender? Primero, aprender a vivir, la mamita nos indica, no hagas esto, porque si haces eso te vas a lastimar. Entonces, ¿qué nos enseñan nuestros padres? Es a poder vivir aquí sin dificultades. ¿Sí? Porque la experiencia de nuestros padres es lo que no quieren que los hijos vivan, el dolor. Pero lamentablemente, mal o bien, siempre tendremos que ser confrontados con las circunstancias del dolor. Bueno, entonces, cuando crecemos, comienza el adiestramiento, el aprendizaje en la existencia, un parámetro de realidad aislado en el universo en donde el contexto espiritual es inexistente. O sea, en otro contexto, lo espiritual no existe, en cierta manera. ¿Por qué? Porque nuestra visión, nuestros sentidos no pueden captar el sentido espiritual, que es el más real. ¿Sí? ¿Por qué? El más real, la presencia de Dios es más real que nuestra propia existencia. ¿Y por qué me van a decir? Si nos vamos al Génesis, versículo 24, digamos, capítulo 3, versículo 24, entendemos un poquito qué pasa con nuestra existencia. Y hagamos un contexto anterior. Ustedes saben que nosotros fuimos creados por Dios, pero sujetos a una prueba. Teníamos que ser obedientes. Y lo que es más, como ustedes bien saben, siempre les predico, cuando el hombre se descuidó de su esposa fue al lugar donde no debía estar y se dejó tentar por el oído, de parte, dice la del Génesis, de parte de la serpiente. ¿Y qué le dijo? Y le dice directamente a sus oídos, y es cierto que Dios te ha prohibido que comas de los frutos de todos los árboles, le dice. Y ella le responde. Ahí viene el problema, el responder a la tentación. ¿Ya? Dice, no, Dios nos ha dicho que de todos podemos comer, excepto de ese que dice que es de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? A veces lo tomamos como una fantasía, como un mito, pero tiene mucho mensaje y mucho condumio en el sentido real de nuestra existencia. Primero, el momento de que Eva, ¿qué significa Eva? ¿No saben ustedes lo que significa Eva? El significado de Eva significa la madre de todos. ¿Sí? Eso significa Eva, madre de todos. ¿Sí? ¿Y qué significa Adán? El Adán significa, o el Adamos, significa humanidad, todos los seres humanos. O sea, no estamos hablando de una sola persona, estamos hablando de todos nosotros. ¿Ya? Es un sentido literario. Entonces, cuando Eva, la madre de todos, se dejó o escuchó al tentador, ¿sí? Escuchó al tentador, cayó
Y lo que es, por eso lo que dicen es que las mujeres se dejan manipular a través del oído, porque le dijo, no, si tú comes de este árbol no es que vas a morir, vas a aprender lo que es el bien y el mal. Y lo que es más, vas a tener el conocimiento y vas a ser igualito a Dios. Porque Dios conocía el bien y el mal. Éramos criaturas inocentes, supuestamente en ese tiempo. ¿Ya? Supuestamente, éramos inocentes. ¿Ya? Entonces la mujer se le prendió, ¿no? En el oído. Por eso dicen que las mujeres, para cualquier cuestión, se dejan llevar más por el oído. Los hombres, en cambio, nos dejamos llevar más por los ojos. ¿Ya? Entonces ella dijo, no, pues está bueno, y cogió la fruta y se la comió. Y sintió lo que es saber el bien y el mal. Y se acercó donde Adán y le dijo, come, esta fruta ha estado buena. Dice, pero mujer, ¿qué nos dijo Dios que no hagamos? Pero come. Y cogió y comió. Y de pronto Dios estaba paseándose por el huerto y ellos se escondieron porque se sentían desnudos. Y no desnudos por la ropa, bueno, posiblemente sí, ¿no? Porque eran inocentes. Se sintieron desnudos y confrontados en lo que es el sentido del bien y del mal. Voy a preparar una enseñanza más concreta en este sentido de lo que se llama el bien y el mal y el pecado original. Pero el pecado original se denota al momento de que Dios pregunta, ¿por qué te escondiste? Y Adán le responde, lo que pasa es que estábamos desnudos y sentimos miedo de que nos veas así. O sea, se sintieron avergonzados de sus cuerpos. Y a veces, o sea, no entendemos muchas situaciones, por eso tenemos que hacer un análisis más profundo de lo que dice este capítulo. ¿Ya? Entonces él pregunta, ¿y por qué? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿O acaso comiste de la fruta que te dije que no comieras? ¿Ya? Entonces, ¿qué dijo el hombre? Y ese es el pecado original. El a veces no reconocer nuestros errores. ¿Qué dijo el hombre? Ah, es que la mujer que vos me diste, ella me dio y me hizo comer. O sea, como hacemos vulgarmente, ¿no? Como hombres, ¿no? Esa man que me dices de esposa, me hizo hacer las cosas mal. No, y es hasta la actualidad. Por tu culpa, le dice el marido a la esposa, por tu culpa tuve que tomar esta decisión. Y nunca se responsabiliza de su culpa. Y ahí le pregunta a la mujer, ¿y tú por qué hiciste esto? Es que la serpiente. ¿Qué estaba esperando Dios de ese momento? Bueno, nos alargamos un poquito. Estaba esperando de que el hombre reconociera su error y de que diga, sí, Señor, por mi culpa he pecado. Necesito misericordia de ti. Eso se llama reconocer el arrepentimiento. ¿Sí? Pero no hubo el arrepentimiento y pasó esto en el versículo 24 que dice la palabra de Dios. Después de haber sacado al hombre, lo puso al oriente del jardín y unos seres alados y una espada ardiendo que daba vueltas hacia todos los lados para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Porque cuando plantó el huerto de Edén, plantó dos árboles, el de la ciencia, del bien y del mal, y el árbol de la vida, que los hacía eternos. El mismo árbol que hablan en Apocalipsis. ¿Sí? De ese árbol se habla en el Génesis y de ese árbol se habla en el Apocalipsis, donde hace referencia de que solo comer una hoja del árbol de la vida nos daría alimento eterno. ¿Sí? Bueno, ese es caso de otro punto. ¿Por qué vamos a este punto en el proceso del crecimiento? Porque nosotros nos divorciamos del mundo espiritual. Al momento de que fuimos separados del huerto, del paraíso, como se dice vulgarmente, perdimos toda la noción espiritual. Pero Dios fue tan misericordioso que Él estuvo siempre a nuestro lado. ¿Ya?
Y si nos vamos al Génesis 3:21, dijo, Dios, el Señor, hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. Dios tuvo que hacer él mismo el primer sacrificio de una criatura inocente para poderlos vestir. Y se rompió toda esa hegemonía en donde hablábamos de que el león tomaba leche con el cervatillo. Los animales comenzaron a aniquilarse entre animales, comenzaron a haber los depredadores. Todo chévere, como se dice, por eso era el paraíso. Todo era la coinonía. ¿Ya? Pero supuestamente todos se alimentaban de las frutas, porque en el Génesis habla de que Dios creó la hierba para que se alimenten todas las bestias. ¿Ya? O sea, no había depredadores, pero el momento que hubo esta ruptura, en la Biblia mismo dice que crecieron cardos y espinos, y los animales se aniquilaron los unos a los otros. Y Dios mismo tuvo que hacer el primer sacrificio de sacrificar animales inocentes para vestir a sus hijos, porque eran hijos, su creación máxima, los hombres, Adán y Eva, y nunca los abandonó. Ya con el tiempo y los pecados y tanta situación entre el hombre, fue separándonos de lo espiritual. Pasamos al tercer punto del proceso. Formamos nuevos seres humanos, o sea, nos procreamos, nacemos, crecemos, nos procreamos y morimos. Ese es el dicho de todo ser biológico, ¿sí? Formamos nuevos seres humanos a través del matrimonio y la consagración de la unión en la promesa de Dios que dijo, fructificad y multiplicados. Y hasta de eso cometemos el gran error o el pecado. Porque ¿qué dice? Fructificar. ¿Qué significa fructificar? En conciencia. Fructificar como seres humanos a través de la dignificación de tu esposa, la decisión de tomar tu esposa y ser fieles por siempre, no por obligación, sino por tu decisión y por tu amor y tu conciencia. Entonces esos mensajes que nos mandan de que vemos en las famosas películas o en las novelas, ¿no? Vemos mentiras. Porque al ser el galán, por lo general los galanes salen bien guapísimos, igual que yo, no más o menos, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué dice la chica, no? ¿Y qué dice la chica? Me gustas mucho, pero yo soy casada. Tú estás sufriendo con ese marido. ¿Por qué no estás conmigo? Llevemos una relación. ¿No? Y siempre en las novelas sale ahí, la villana es la mujer propia del famoso chullita, como se dice vulgarmente, o el galán. Y él a la final sale casándose y son felices con la otra, con la segundera. ¿Sí o no? ¿Ah? Todas las novelas reflejan ese evento. Entonces no estamos fructificando dentro de la decisión de Dios. ¿Sí? Y la multiplicación comienza a carecer de bendición. Por eso muchas madres solteras, muchos hijos sin padre ni madre. ¿Sí? Entonces estamos atentando contra todo lo que es Dios. Pero Dios es misericordioso, pese a eso, pese a todos los errores que cumplimos, nos da una oportunidad. Y el último punto de este proceso, morimos. Nos despedimos después de haber cumplido un propósito, esperando que haya sido el propósito de Dios. Por eso roguémosle en santo temor de que Dios nos permita hacer lo que Él dispone. Pero, ¿cómo sabemos lo que Él dispone? Lo que te pone en el corazón, paz. Si hacemos algo a escondidas, como damos la otra palabra, en secreto, hacemos cosas indebidas, no nos va a causar paz. ¿Qué nos va a causar? Dolor, pesadumbres, y no vamos a cumplir el propósito que Dios nos mandó. Ahora, ¿por qué nos enfocamos, según el título, en mirar a Jesús y mirar nuestro camino? ¿Quién es Jesús? Es la gran pregunta. ¿Sí?
Y a veces nos jactamos que somos cristianos, porque seguimos a Cristo, a Jesús, ¿no es cierto? Pero ¿por qué seguimos a Cristo? ¿Por qué seguimos ese precepto? ¿Ya? Nosotros como seres humanos. El otro día estábamos con mi esposa viendo algunos documentales y hacíamos un análisis de que con la física cuántica, están llegando a un punto de decir que hay algo grande en el universo, que es el creador de todo y que es lo que gobierna y da esa perfección para que todo no sea al azar. Pónganse en analizar. El planeta Tierra está a una distancia del Sol, pero perfecta, para que podamos vivir. Si estamos muy cerca del Sol, nos quemamos. Si estamos lejos del Sol, nos congelamos. Estamos en un punto perfecto y eso no es azar. Todos los científicos están llegando a ese punto. Pero el orgullo del científico dice, hay algo, hay una fuerza mayor. ¿Qué dijo Stephen Hawking al último, ya cuando iba a fallecer? El universo es tan perfecto y no necesito de un creador. Pero doy gracias de que el mismo universo es el creador. ¿Gracias a quién? ¿Gracias a quién? Y eso es lo que como hombres en nuestra altivez jamás reconocemos que hay un Dios. Ese es nuestro problema. Vámonos a Juan 1, del 1 al 4, en donde nos establece quién es Jesús. ¿Sí? Jesús vino hace 2000 años a cumplir un propósito en nuestra vida. Y demos gracias a Dios de que Él haya venido, porque sin Él, las promesas que tenemos de salvación y redención no se dieron. Porque la ley era clara. El que no cumple la ley, hasta luego, no entra a la mesa de Dios. Y como dice el dicho, yo tenía un profesor de teología que decía, es imposible cumplir la ley. Y como dice el pastor Dante Gebel, Dios no viene a mediar, el Alvarito es bueno para esto, pero es malo para esto. Promediemos y si sale un promedio bueno, está aceptado. No. Si nos regimos por la ley, solo el hecho de un pensamiento malo ya nos condena. Pero Cristo vino a abolir la ley, no en el sentido de que cumplamos lo bueno, de que cumplamos las cosas buenas, sino en el sentido de que nos da la oportunidad de, a través del arrepentimiento, ser redimidos. Entonces, en primera de Juan dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo, la acción, la carne, la que estuvo en la tierra? Jesucristo. O sea, Él estuvo en el principio, y era con Dios, y Él era Dios. Entonces Jesús, tomemos en cuenta eso, es nuestro Dios. Amén. Sí, es nuestro Dios. ¿Sí? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron con ella. Ahora, si tenemos la convicción de que Él es Dios, todo nos va a ir bien. ¿O no? ¿Ah? Ahí vamos a este punto y vamos al meollo de este mensaje. Mira el camino de Jesús y mira tu camino. En medio de la tormenta. ¿Sí? Porque a veces la tormenta nos hace de pronto decir, Dios no existe, Dios no está conmigo. ¿Sí? Quiero que me pongan atención. La aceptación de Dios somete a nuestro orgullo en las circunstancias.
Cuando aceptamos que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo es nuestro Dios, estamos dejando nuestro orgullo de hombre. Muchos familiares nuestros nos decían, ay, vos leyendo ese libro, la Biblia, ese libro viejo, ya, ponte la tecnología, ve la inteligencia artificial, los ovnis, todo eso. Pero no se dan cuenta que todo es parte de un universo gobernado por Dios. Y siempre les he preguntado, ¿y qué pasaría si viene un ovni y aterriza en medio del Vaticano? ¿Qué pasaría? La Génesis dice, uy, Dios mío, llega un ovni, ¿qué hago? La Samantha dice que si llega un ovni, ¿qué hago? Ah, y de pronto salen de los ovnis unos seres bien guapísimos, ah, lindos, ojililas, porque ya no serían ni verdes. Ah, como hombres que somos, se iría al suelo toda la creencia en Dios, ¿sí o no? Pero ahí está la convicción. Y dice la palabra de Dios, en los últimos días seréis engañados. Y por más ser de otro mundo, de otra galaxia que venga, también es criatura de Dios. A Dios jamás podremos negarle. Esa es nuestra convicción. Amén. ¿Quién dice amén? Debemos entender, como dice Juan 1:1, que Jesús es Dios mismo y Dios es Jesús. Amén. Pero como estamos hablando, en medio de la tormenta, la tribulación, los problemas, nos van a apartar. Pero también los problemas, Dios permite que tengamos la tribulación para que esos mismos problemas nos lleven a los pies de Cristo. A veces por la desesperación, y les cuento en carne propia, la desesperación de ver mi hogar casi destruido y todo, me llevó al altar de rodillas. Y aclamar, Señor, ya no quiero ser el mismo, ayúdame. Y si nos vamos a Romanos 10, del 9 al 10, 9 y 10, podemos entender lo que debemos hacer para entrar en esa comunión con Dios. Y dice, versículo 9, por cuanto si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero todo el mundo me va a decir, sí, yo creo en eso. Y otros me van a decir, pero pastor, el que tiene problemas de habla no va a ser salvo. Esto quiere decir, el apóstol Pablo dijo este versículo en el sentido de que si confesares, el confesar en el griego no es tanto hablar, sino ser testimonio vivo. ¿Sí? Confesar con mi boca, con mi acción, que Jesús es el Dios. Entonces es volverse testimonio vivo y creer en el corazón de que Él se levantó entre los muertos, seré salvo. Por eso hacemos la oración de la salvación, de la aceptación de Cristo, de dejar el orgullo a un lado de lo que pasó a Adán y Eva, ¿sí? La altivez y decir, perdónanos, Señor, perdóname. Quiero, a través de mi boca, confesar que tú eres el Señor. Amén. Y en el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, con el corazón, y ahí viene la convicción, y vamos al meollo del mensaje, ¿sí? Para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca, con la acción, ¿sí? Amén. Esto nos lleva a la plena confianza de ser seguidores de Cristo, y el proceso arranca de gloria en gloria. Amén. Entonces, punto 1, la aceptación de Cristo en nuestro corazón. Punto 2, la confirmación de ser seguidores de Cristo a través de nuestro testimonio. Tercero, la guía de nuestra vida a través de la lectura de la palabra.
Mis hermanos, leamos la palabra. Dejemos un rato el Netflix. Dejemos un rato el Facebook. Dejemos un rato el YouTube. Cojamos ese librito y leamos. ¿Sí? Y hagamos de nuestros devocionales. Ya vamos a ponernos de acuerdo para unirnos en directo todos para hacer el devocional. Y leer un capítulo diario. Para leernos la Biblia en un año. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Amén. 4, y la comunión. ¿Cómo es la comunión? La comunión por medio de la oración. Por lo menos en la noche, digámosle a Dios hasta mañana. Y en el día, en la mañana, digámosle a Dios buenos días. Y cuando vamos a servirnos la comida, gracias por el alimento. Y luego comenzaremos a orar más. ¿Y qué es orar? No es hacer un protocolo, sino como estamos hablando, sino hablar con Dios y decir, ¿sabes qué me pasó esto, ayúdame? ¿Sí? Amén. Pero ahí vamos al meollo del mensaje. Pero aún así, con estas situaciones, nuestra vida se deja llenar de dudas y complacencias que nos motivan a darle la espalda a Dios. Aún siendo cristianos, nos dejamos llevar por cosas. Nos dejamos. Ayer estábamos viendo un programa que le hacía una entrevista a una chica que actúa en estos programas que es ¿cómo es el nombre de ese programa? No, el programa que ella hace. Es. Tú eres una de esas impías que ves esos programas, ¿no? Bueno, es un programa de muchachos, pero que en cierta manera se sobrepasan en el humor de aspecto sexual, ¿ya? Sí, es un humor sarcástico, un humor, ya. No los juzgo, pero esta muchacha que es parte de la creación de este canal, que ha tenido un éxito, inclusive en México, son lo más, han hecho algunas películas que sí tienen un sentido simpático, sí, sí vale, aunque ya los programas, o sea, por el léxico y cosas, o sea, como que ya hieren nuestra susceptibilidad en el sentido de hacer las cosas. Y ahí presentan también lo que es la promiscuidad y cosas así. Esta chica viene de una familia cristiana, de una familia de pastores, ¿ya? Y no juzguemos en el sentido de decir eso, no, son cosas que pasan, ¿sí? Porque como dice la palabra, a veces el término, como hablábamos del calvinismo, que mal interpretado, que dicen que yo ya soy hijo de pastor y soy cristiano y declaré con mi boca que me entrego a Cristo, yo soy salvo. Pero vino un teólogo llamado Arviño que dice que con esta acción nos puede quitar la salvedad, ¿sí? Y si hacemos mofa en el sentido como que pasó la vergüenza en el aspecto de la sexualidad y del doble sentido, ¿sí? Nos conlleva a condenar nuestra vida. No sojuzgando, tampoco. Entonces, entendemos de que nuestra vida, por más cristiano que seamos, nos puede llevar a dificultades. Y ahí vamos al punto básico. Vámonos a Mateo, capítulo 14. Y vamos desde el versículo 22 y 23. Y les leo de mi versión. Dice, a continuación Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que llegaran antes que él a la otra orilla del mar de Galilea. Estamos hablando de un mar, un lago bastante grande. Entonces ellos partieron mientras él despedía a la gente, porque la gente le seguía y él predicaba desde la barca y eran multitudes. Entonces él comenzó a despedir a la gente y después de despedirla subió al monte para orar a solas. Y todavía seguía allí él solo al llegar la noche. ¿Ya? Ustedes saben que los apóstoles
eran seguidores de Cristo y en cierta manera tenían la convicción de quién era Cristo, ¿no es cierto? Por eso lo seguían. Si tú sigues a alguien es por alguna situación, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si están siguiendo a Cristo es porque Él estaba predicando que la verdad. Claro que alguien malinterpretó, y estamos hablando del desdichado Judas, que lo interpretó mal, y él en cambio lo veía en el sentido político y de conveniencia. Él decía, bueno, de ley que este va a ser rey de los judíos, yo me palanqueo por lo menos la gobernación de Galilea. Más o menos pensamos así, ¿no? De conveniencias. Los otros no. Y como ustedes saben, los apóstoles lo seguían a todo y Jesús en este versículo los despacha y ellos comienzan a navegar hacia la otra orilla. Mateo 14:24 dice, entre tanto la barca ya estaba muy lejos de tierra y las olas lo azotaban con violencia, pues el viento les era contrario y comenzó una especie de tormenta, ¿no? Ya estamos hablando de las tormentas y esto lo podemos traducir a nuestras circunstancias como cristianos. Una vez que hicimos la oración, una vez que somos, porque muchas veces preguntaron, ¿y tú eres cristiano? Claro, yo soy devoto y todo lo demás. O la típica pregunta que les hacen a los hermanos católicos, que les dicen, ¿y tú qué eres? Católico, apostólico y romano. Ah, qué bueno. ¿Y cuántas veces vas todos los sábados, los domingos a la iglesia? No, 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 no. Yo voy a la iglesia solo cuando me inviten a los bautizos y los matrimonios. Pero soy católico, apostólico y romano. O sea, nos jactamos. Pero cuando viene la dificultad, la tormenta, ahí sí clamamos a Dios. Y nosotros cuando venimos a la tormenta, cuando yo no seguía a Jesús, me acuerdo que era estudiante y me ponía a escuchar música clásica cuando llegaba de clases y era un viernes, me acuerdo, en el año 1985 y estaba escuchando música cuando de pronto comienza a temblar todo lado y salgo a la puerta y veo que los postes estallaban. No sé si recuerdan ese temblor que se fueron las iglesias principales de Ibarra, ¿sí? En 1985, 85 era. Y veía el tanque que rebosaba el agua y se salía de lado y lado. Primera vez, y les cuento sinceramente, primera vez que clamé, Señor, sálvanos. Ahí sí viene la fe, como se dice, buscando, Diosito, ayúdame. Y en ese tiempo, en ese tiempo hacía las cosas fascinerosamente, y decía, sí, Diosito, ayuda. Y lo primero era, ¿sí?, a persinarse. Así hacían los ladrones, también, Diosito, ayúdame. ¿Sí? No por el hecho de hacer un semirrito, sino por el hecho de nuestro corazón, cómo está en esas circunstancias. Pero ya un cristiano ya ducho, que cree en Dios, y aquí viene lo que cantábamos, en medio, paz, en medio de la tormenta. Amén. A veces las tormentas y las tribulaciones no nos permiten comprender la voluntad de Dios. Y a veces es necesario padecer eso, para entender. Somos seres sujetos al aprendizaje para la trascendencia universal. Y eso es lo que hacía referencia a Calvino, la soberanía de Dios, que nos daba la oportunidad, como cuando veíamos el versículo de la mujer sirio-fenicia que se humilló ante Jesús y le dijo, aún los perrillos comen debajo de la mesa de lo que sobraba de los hijos. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que están escogidas, que son los hijos, como Dios mismo dice, que Israel es la niña de los ojos de Dios y que Él va, por su promesa, no va a condenar a ese pueblo. Pero también dice que nosotros tenemos la oportunidad, si nos humillamos ante Dios por el arrepentimiento, a ser parte de esa mesa. Amén. Sí. Entonces, las tribulaciones a veces nos ayudan a llegar a Dios. Por eso siempre les he dicho que las cosas estén súper bien, preocúpese. Que todo esté bien, preocúpense. Preferible que siempre tengamos carestía.
falta para poder clamar a Dios que nos dé. Eso no nos permite apartarnos. Por eso dice la palabra, lo que estábamos orando, Señor, no me des riqueza, porque la riqueza envanecerá mi corazón y me alejará de ti. No me des pobreza, porque me tocará robar y haré quedar mal tu santo nombre, ¿verdad? Sí. Versículo 25. En las últimas horas de la noche, Jesús se dirigió a ellos caminando sobre las aguas. Qué bárbaro, ¿no? Versículo 26 y 27. Cuando los discípulos le vieron caminar sobre las aguas, se asustaron, creyendo que era un fantasma, y llenos de miedo, se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús se dirigió a ellos diciendo, tranquilícense, soy yo, no tengan miedo. Y es lo que nos pasa en las tormentas. Cuando nos ponemos a orar, cuando tenemos dificultades, les cuento, y estamos en situaciones de tribulación, en circunstancias feas, y comenzamos a orar, Dios pone paz y nos pone tranquilidad. ¿Qué nos dice? Tranquilízate, estoy aquí, tranquilízate. Sí les conté ese testimonio tan bonito que siempre me impactó en mi corazón. Había un hombre que tenía asegurado un negocio y se va donde un chulquero porque necesitaba hacer una inversión. Un chulquero a pedirle que le preste $100,000. El chulquero con gusto, $100,000 al 25%. O sea, en un mes ya tenía que pagar $25,000. Pero él tenía asegurado el negocio que decía 125,000, yo le saco al paso y tengo asegurado mi negocio. Pero a veces no es lo que nosotros creemos. Y a este hombre, ¿qué le pasó? Le salió mal la jugada. Y quebró. Y no tenía un medio. Y tenía que pagar $125,000. ¿Ya? Ya faltando, como decir, del domingo al lunes, como decir, de ahora para mañana, él tenía que mañana ya pagar $125,000. No tenía ni medio. Ni para irse a las fritadas de la vía de Calacalí. ¿Ya? Entonces, se alocó tanto que se subió encima de la cama y gritaba, debo $125,000 y no tengo ni medio. Y el chulquero no era que, si no me pagas, tranquilo, yo te espero. El chulquero iba y le podía, como dice vulgarmente, dar el vire. Y gritaba, y todos se desesperaban, o sea, perdió la razón. Entonces, a la esposa de él, que estaba ahí, que también preocupada, le dicen, ¿sabe qué? Al lado vive un señor que es cristiano, no sé si es que le puede ayudar. Vaya, dígale, si es que puede venir acá a interceder y todo. Y dicho hecho, va y le ve al cristiano y dice, vea, pasa esto. Mi esposo tiene que pagar $125,000 mañana y no tiene ni medio y le debe un chulquero de ley que le manda a matar. Qué terrible situación, ¿no? Entonces, este que era cristiano más o menos como el Pablo, así medio chuta, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le animo a este man? Si mañana ya le dan el vire y después que ore y le den el vire va a decir que es un badulac. Entonces Dios le pone en el corazón la paz y dice, bueno, anda, ora por él porque es nuestra obligación como cristianos orar por los que necesitan, ¿o no? Sí. Entonces fue a orar. Dice mi hermano, ¿qué pasa? Que necesito $125,000. ¿Tiene vecino que me preste? Digo, ¿qué vecino te puede prestar $125,000? Ni hipotecando la casa. Entonces dice, verá mi hermano, yo no le puedo prestar ni medio, pero sí puedo orar por usted, para que Dios le ayude y le dé sensatez para que haga las cosas. O sea, en medio de la tormenta, ahí sí era en medio de la tormenta, terrible. Accedió a que ore. Comenzó la oración, intercesión y todo lo demás. Y fue una oración de Dios. Y vino la paz en medio de la tormenta.
El hombre se resignó y dijo, bueno, ¿qué saco saltando? ¿Qué saco gritando? Ya mañana Dios proveerá. Que se haga lo que Dios dice. Y se arrepintió y dijo, sí, Señor, por mi culpa, no es por tu culpa. Si me toca realmente padecer por las tonterías que hago, bienvenido sea. O sea, aceptó sus circunstancias, se arrepintió. El cristiano le dijo, bueno, ya no puedo hacer más, espero mi hermano que con Dios todas las cosas bien. Pasó, vino el lunes, no pasó nada. Martes, miércoles, jueves, no pasó nada. Pasó una semana, pasó 2 semanas, pasó un mes, no pasó nada. Claro que tenía en el corazón esa situación de que ella misma le venía a cobrar, ¿no? Tratando de ver dónde consigue. Cuando se enteró que a este chulquero le habían cogido, le habían metido preso por dedicarse a esta extorsión. Vean cómo es Dios, ¿no? Claro que la deuda, obviamente tuvo que pagarla, hubo vales y tanta cosa, tuvo que de ley pagar, pero ya en otras circunstancias. Mis hermanos, eso es real. Entonces, en medio de la tormenta, ¿qué dice? Tranquilícense, aquí estoy. Si tú te arrepientes, yo estaré para ayudarte. Amén. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Vamos, versículo 28. Ahí salió el famoso, el héroe de siempre de los evangelios. Pedro contestó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hasta ti caminando sobre las aguas. Imagínense lo que dice Pedro. Y a veces como cristianos estamos henchidos de ese fervor por Dios. Dicen, no, en nombre de Cristo Jesús. Y ya les cuento otro testimonio en relación de esto. Yo lo puedo todo en Cristo porque me fortalece, dice la palabra de Dios. Amén, ¿no es cierto? Versículo 29 y 31 dice, Jesús le dijo, ven. Y Pedro saltó de la barca y echó a andar sobre las aguas para ir hacia Jesús. Él iba tranquilo, con fe, fortalecido. Pero al sentir la violencia del viento, la oscuridad, se asusta. Y como vio que comenzaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Jesús. Y así nos pasa a veces. Y no se preocupen, mis hermanos, si estamos en el camino correcto. Va a haber momentos de flaqueza que no sabremos qué hacer, pero clamen a Dios. Jesús en tanto extendió su mano y lo sujetó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. ¿Quién me dice amén? Vamos al final del mensaje. Mis hermanos queridos, no esperemos que el Señor nos diga, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él lo que quiere para fortalecernos es que confiemos en Él. Porque tantas, a ver, analicemos. Tantos prodigios que Él ha hecho en nuestra vida. A ver, pensemos. La Génesis me queda bien. El hecho de estar sentado de aquí es un milagro. El hecho de estar escuchando el mensaje de Dios que nos pone todos los domingos es un milagro. Que lo estamos haciendo bien. Y no se preocupen si nos ponemos efervescentes en la fe y creemos, sí, Dios me va a sacar. Cristo me fortalece. Pero va a haber momentos de flaqueo. Hemos entendido el proceso de la vida. Hemos entendido lo que Dios hace en nuestra vida. Hemos entendido de que decidimos entregar nuestra vida a Cristo Jesús.
través de una oración con corazón, con fe. Pero al rato, a la vuelta de la esquina, viene la tribulación y si nos mueve el piso, nos deprimimos, nos enfermamos. Y es en el momento que Pedro se está hundiendo en el agua. Como decía el Alvarito, yo estoy dispuesto, vamos ahí. Pero de pronto me deprimo. Sí, va a haber un momento que te vas viendo las circunstancias que te rodean, la oscuridad, te vas a hundir. Pero Dios no te va a dejar que te ahogues, te va a extender la mano y te va a tomar con amor y te va a decir, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Yo estoy aquí este momento y estoy para ayudarte, para sanarte, para darte lo que tú me pidas con tu corazón y tu fe. Qué hermoso que es Dios. Perdón, me quebranto por lo maravilloso que es Él. Que en las situaciones más difíciles, Él me... Recuerdo que yo tenía una afección a la columna. Estoy hablando de hace unos 11 años, 12 años. Y del seguro me mandaron a la clínica Pichincha para que me operen la columna. Me iban a poner una barra terrible. Y ya no soportaba el dolor. Y era cristiano. Ya predicaba, tenía una célula. Y me acuerdo que yo salía de la oficina y siempre me daba una caminata en la media hora que me tocaba de lunch. Mi oficina era en la Jorge Washington y Amazonas. Yo arrancaba de la Jorge Washington, caminaba hasta la 10 de agosto, de la 10 de agosto caminaba hasta la Orellana, de la Orellana bajaba hasta la Foch, cogía la Foch hasta la Colón, de la Colón bajaba a la Amazonas y de la Amazonas regresaba nuevamente a mi oficina. Me tardaba 30 minutos, siempre hacía esa rutina. Pero en esos días tenía un dolor terrible. Tenía amortiguadas las dos piernas. Se me acalambraban las piernas. Pero yo iba con esa énfasis, decía, en nombre de Cristo Jesús yo declaro que toda enfermedad se va. Yo creo en ti, Señor Jesús. Yo creo y todo dolor se me va. Yo no puedo padecer. Primer día, Dios, seguí con. Segundo día, ya un minuto. Señor Dios, ya, yo sé que tú nos sanas, que por tus llagas hemos sido sanados. Todo declaraba la palabra de Dios. Al tercer día me senté a llorar. Ya no soportaba el dolor. Y recordaba esta palabra. Y sentí esa voz de hombre de poca fe. ¿Por qué dudas? A veces debemos aceptar nuestra circunstancia, primeramente, para que Él actúe. Y decir, sí, Señor, estoy padeciendo. Y de pronto, de la noche a la mañana, ese rato, comencé a sentir un alivio. Y a la próxima semana tenía que ir para que me metan cuchillo en la clínica Pichincha. Cuando llegamos ahí, las enfermeras veían y el médico dice, usted no puede caminar, está en silla de ruedas. No, yo sí camino, les contaba la rutina que es imposible con el diagnóstico que tiene usted. Tenía obstruido el 80% del conducto medular. Y ahí el médico dijo, mejor no se opere. Hagamos un tratamiento. No hice ni el tratamiento. Y Dios fue tan maravilloso que me sanó de mi dolencia. Mis hermanos, es momento de entregarnos a Él. Confiar en Él. Hay momentos que no tendremos que comer, pero Dios nos mandará un ángel para que nos dé de comer. Habrá momentos que nos sintamos en salud bien dolidos, pero Dios nos va a ayudar. Solo es cuestión de dejarle que Él tome control. Qué hermoso que es el Señor. Cerremos los ojitos. Padre bendito, ¿cómo no darte gracias por lo bueno que eres?
Perdónanos por ser hombres de poca fe, de que haber logrado caminar sobre las aguas, por nuestro miedo, por nuestra duda, permitir que nos hundamos. Gracias por todo el proceso que has permitido para reconocerte que tú eres nuestro Dios. Tú eres todo para nosotros. Señor Dios, hoy oro por todas las personas que nos ven, que necesitan de ti. Alivia su pesar en su corazón. Alivia su dolor en su cuerpo, Padre. Hazles ver que eres misericordioso. Y como tú lo hiciste en tu preciosa voluntad de llevarte a mi niña, tú pusiste paz en el corazón y le hiciste ver a mi niña que te la llevabas a su lado. Dales esa oportunidad a todas las personas que estén padeciendo de algo terminal, si es que ya no tienen cura, o si de que tú haces ese milagro perfecto y los sanas. Y si no, es tu voluntad, dales esa resignación con amor, de que pronto estarán contigo. Gracias, Papito Dios, por mi Grey. Gracias, Papito Dios, por toda la gente que asiste acá. Bendíceles, protégeles, abrázales con ese amor tan precioso que tienes. Gracias, Señor Dios. Te entregamos nuestra vida. Gracias, Padre. Toda la honra y toda la gloria para ti, en nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.